Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra tradicional cita con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana con muchas cosas interesantes, como casi siempre. El dinero nunca duerme, ya saben lo que digo siempre. Siempre hay movimiento. Bueno, pues empezamos a grabar hoy sábado 15 de abril a las 9:07 de la mañana. Hoy algo más tarde. Están los de arriba imposibles. Madre mía. Han vuelto de su viaje de Semana Santa con ganas, ¿eh? Creo que la vamos a tener otra vez. Calculo que en una semana, 2 semanas la vamos a tener otra vez porque esto no puede ser. Pero en fin, bueno. Espero que hayan pasado todos los amables escuchantes una buena semana, que la reincorporación de las vacaciones de Semana Santa, para quien las haya podido tener, pues haya sido tranquila. Por aquí por casa, pues bueno, pues sigo un tanto inquieto por el tema de mi señora. De momento hemos avanzado algo, están haciéndole pruebas constantemente y parece que esa terrible bajada de defensas no es lo que temían que pudiera ser del estilo de un mieloma múltiple o algo así, sino que parece que es simplemente es una consecuencia de los procesos cancerígenos que tuvo previamente, que le han dejado con un sistema inmunitario pues muy bajo mínimos. Van a investigar más a fondo, le han dado otra lista de análisis de sangre, yo no los había visto nunca, le van a mirar de todo, le van a mirar además si ha tenido o tiene varicela, herpes, yo que sé, 7, 8 enfermedades más, unos análisis de sangre también muy completos que nunca había visto. Y bueno, lo que le han dicho es pues eso, que no tiene sistema inmunitario, que lleve muchísimo cuidado. Y yo también, pero claro, si lo pillo yo, se lo pego a ella, como un simple resfriado, pues puede acabar en la UCI. Así que bueno, pues ahí estamos luchando. Pero bien, todos bien de ánimo y tranquilos. Durante la semana pues me he visto un montón de series y pelis y de todo. Es que si no, yo no consigo carburar. Es mi hobby. Me está gustando mucho una serie antigua que he encontrado en HBO que se llama Bota Juan. Una comedia eh, satírica contra lo que es la política en España. Bueno, cada uno tendrá su opinión, pero a mí me ha gustado mucho. Es bastante divertida y mete bastante el dedo en el ojo. Bota Juan. Está bastante bien. Con Javier Cámara, de protagonista, está bastante bien. Sigo viendo Los Sopranos, enganchadísimo, recomendadísima, no hay nada igual. Y me ha gustado también una serie que he visto esta semana, el fin de semana pasado, la vi de tirón, de maratón. Agente Nocturno en Netflix, como no me lo han cortado y sigo. Agente Nocturno. Está bien, de la típica del FBI, espías, encubiertos y conspiraciones y demás. Pero no está mal, no es la séptima maravilla, pero está entretenida y se pasa el tiempo bien. Y además he visto una peli que me ha gustado mucho, la fórmula ganadora de Jerry y pues no me acuerdo cómo se llama la señora, creo que era Morch, pero no me acuerdo. La fórmula ganadora de Jerry y su señora que no me acuerdo ahora bien del nombre. Increíble, es una historia real de una pareja de jubilados norteamericanos que descubre un error en la lotería regional de algunos estados de Estados Unidos y acaban ganando 27 millones de dólares gracias a unos cálculos matemáticos que hacen y lo destinan pues a ayudar a su pequeño pueblo donde viven. Es un caso real muy bonito y que anima al mercado. Si uno encuentra las ineficiencias, ¿verdad? Pues eso es lo más explotable. Bueno, un poquito de propaganda antes de empezar. Les recuerdo que en Serenity Markets tienen todo el día, todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y los fines de semana, si pasa algo también, entre semana de 8 de la mañana a 10 de la noche, nos vamos turnando y siempre estamos ahí alguien de guardia, pues vamos poniendo todas las noticias importantes que salen, los comentarios de analistas, las cosas un poco de fontanería del mercado, de las alcantarillas. Y aquí en la sección al segundo, además, pues ponemos las cosas más destacadas que han ido pasando durante la jornada, mis vídeos, los datos macro importantes, si pasa algo
interesante en el mercado. Lo tienen todo aquí en la sección al segundo. También denle un vistazo a Intefi Escuela de Negocios. Estamos empezando a abrir dentro del Energy Master Bolsa que hice personalmente. Ahora lo que se ha creado es una especie de secuelas, un Energy Master Bolsa especializado en todo tipo de inversiones, inteligencia financiera y fractional investing. Todo esto está ya hecho por otros profesores muy especialistas en cada cosa. Vamos a abrir otro de opciones que está ya hecho, lo vamos a poner pronto en mercado, y también otro de fondos de inversión muy interesante, no lo pierdan de vista. Y también, como no, pues recordarles que si entran en gloversiasicaf.com, pues pueden acceder a la EAFI Gloversia, de la que ahora nos han quitado la I, Gloversia, de la que soy director de inversiones desde hace ya bastantes años. Ahí tienen las dos SICAFs que asesoro personalmente, y también tienen todos los datos para poder contactar con nosotros, pues para cuentas individuales, para posibles cuestiones. También tocamos mucho el negocio inmobiliario, es uno de los temas que más nos interesan también, si les puede interesar algo. En fin, estamos ahí a su disposición. Tienen un chat, los teléfonos, están ahí, los correos y todo lo que necesiten. Recuerden que, por supuesto, estamos inscritos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vámonos al análisis, un análisis que ya anticipo que es muy complicado. El análisis de esta semana es muy difícil. El mercado europeo está alcista contra todo pronóstico. Esto es muy importante recordarlo, y lo digo ya de buenas a primeras. Nadie apostaba porque Europa estuviera como está ahora, porque tenemos el problema de que nos centramos exclusivamente en unos factores macroeconómicos que se supone que se extrapolan con una correlación perfecta con la bolsa. En Europa se ha visto claro que no era así. Al final, pues igual no habíamos caído en que le iba a favorecer mucho a Europa el no tener tanta tecnología y tener más bancos, que hasta la crisis reciente que hemos tenido, los bancos han sido la bendición de Europa. Pues a lo mejor no habíamos caído en que tanta crisis que esperábamos, pues no es que no la haya, pero no ha sido tan grave como se pensaba, porque el invierno no ha sido tan frío como se creía. Siempre hay factores que entran ahí, hay que llevar cuidado con estas cosas. Al final miren dónde está Europa. Estados Unidos es al revés, está mucho más atrasado, y hay muchas señales contradictorias de todo tipo. Por un lado te da ganas de ponerte corto hasta dentro de 1000 años, pero por otro lado tienes cosas que te dicen cuidado. Está muy complicado, muy difícil, y hay que intentar afinar. Voy a intentar ayudar un poco, o quizá lo único que hago es liarles más, pero bueno, lo voy a intentar con toda la buena voluntad, a ver lo que podemos hacer en este análisis tan difícil que tenemos en esta semana. Vamos a empezar, como siempre, como hacemos todos los los sábados últimamente, pues vamos a empezar viendo el paper, en este caso de Nocerino. No sé yo si cambiar de John Flood a Nocerino, porque le veo con los papers más completos. Ya saben que esto viene directo de la mesa de trading de Goldman, son muy valiosos, los hacen después del cierre, y son muy valiosos porque nos dan la visión de parte de los tipos que más dinero mueven del mundo. Estos no son ningunos advenedizos, están sentados en la mesa de trading, están operando por cuenta propia, están operando por cuenta de clientes grandes, y su opinión nos muestra qué es lo que piensa una mano fuerte de verdad, que está comprometida con el mercado, no una mano fuerte que es simplemente analista, que está en un despacho de un banco de inversión grande y a lo mejor no tiene tanto contacto con la realidad. Bien, vamos a dar un vistacito rápido. Tenemos que el S&P 500, pues como advierte aquí, se dio la vuelta hacia el cierre y tan solo bajó 0,21%. Por lo tanto, en la semana el S&P 500 ha terminado con 0,79% de ganancia. El Nasdaq perdió muy poquito ayer, 0,23%, pero atención, porque en el año el Nasdaq lleva acumulado un 19,56%. Ante esa actuación de la mano fuerte de refugiarse en la megacapitalización. Eso en Europa también está pasando. También está pasando en Europa ese recurso a refugiarse en la megacapitalización. De hecho, el Eurostoxx 50 pues está más fuerte que nadie. ¿Por qué? Porque es megacapitalización, son los 50 valores más importantes. Ojo, porque mientras estamos con que si la macro está muy complicada, pues eso lo decía, que lo está.
que lo está. Pero miren lo que ha hecho la bolsa europea, por favor. Tenemos que romper de nuestra mente ese vínculo de que si la macro va mal, la bolsa cae seguro. Depende. Aquí sí lo hizo, pero depende. La bolsa se da la vuelta bajo muchos factores. Lo vamos a trabajar esto en este vídeo. Y cuidado con esas cosas. Y digo cuidado pues porque pues tengo amigos y clientes de la casa que están pues bajo una consideración macroeconómica 100%, pues están cortos en Europa, en el Eurostoxx, desde muy abajo y están acumulando pérdidas muy grandes porque como la macroeconomía no va bien, pues tienen la consideración de que tarde o temprano todas esas pérdidas las van a jugar. Eso no funciona así. Hay que llevar mucho cuidado con esto y hay que hacer una combinación de técnico, de macro y de muchas cosas más. Pero cuidado con esas, no sé cómo llamarlo, esos hábitos de inversión de me pongo corto porque la cosa está mal. Pues hay mucha gente corta en todo este entorno que se ha quedado atrapada porque no se esperaba a nadie la velocidad de subida que hubo. Sin embargo, desde el punto de vista macro nos dijo aquí, rompo la directriz bajista, rompo la media 200, rompo el retroceso de Fibonacci del 50%, por muy mal que esté la macro, había que cerrar. Había que cerrar. Y en el SP500 aún no ha llegado a todo esto, pero si llega, habrá que decir que la tendencia bajista, técnicamente hablando, ha terminado. Y como siempre digo, si yo tengo una función modestísima, porque yo no soy nadie, pero si dentro de mi modestia, si yo tengo una misión desde que empecé a hacer análisis en el año 98 y vídeos más concretos, pues creo que fue en el año 2013 o por ahí, cuando puse el canal de YouTube. Por cierto, paréntesis, por favor, suscríbanse si les gustan estos vídeos al canal, que nos hace mucha falta, que necesitamos suscriptores porque el algoritmo de YouTube es muy cruel y tenemos que tener suscriptores y likes, pero sobre todo suscriptores, porque si no, el algoritmo nos margina. Entonces, si les gusta estos vídeos, no le cuesta nada, suscríbase al canal, además dele la campanita que hay cuando se suscribe en la carátula de YouTube, sale una campanita, si activan la campanita, pues recibirán las notificaciones de cualquier vídeo que se haga. Si ha pasado algo gordo y no está dentro de los horarios regulares, pues ahí les avisan. Cierro el paréntesis, gracias, no se les olvide. Bueno, pues eso, miren cómo está el Eurostoxx, megacapitalización, fortísimo. Pues fortísimo, fortísimo es fortísimo. Vamos a ver en un gráfico de meses, no sé ya por dónde anda, pero me parece que está rompiendo los máximos históricos. No sé, no me llega más el cálculo, pero está rompiendo ya claramente los máximos del 2000 y este máximo que había aquí. Con la macroeconomía en contra. No se puede operar en base a la macroeconomía exclusivamente y como decía, que se me ha ido el santo al cielo, una de mis modestas misiones desde que empecé hace muchos años era convencer a los inversores institucionales de que miren los gráficos y convencer a los inversores minoristas de que atiendan también a los fundamentales. Porque cuando yo empecé con todo esto, los institucionales nunca miraban los gráficos y los inversores minoristas tendían a tener un análisis técnico bastante potente, pero no miraban mucho los fundamentales. Entonces, ojalá que pueda conseguir que todos hagamos caso a ambas cosas y le demos la misma importancia. Y en tercer lugar, tengo la obsesión de convencerles a ambos, tanto a institucionales como a minoristas, de que incluso el análisis fundamental y técnico no lo explica todo y que necesitamos hablar de fontanería del mercado. Por ahí por las alcantarillas se mueven más cosas de lo que nos creemos. Bueno, pues eso, megacapitalización muy fuerte en Estados Unidos y en Europa. La megacapitalización en Europa son compañías de otros sectores, en Estados Unidos está más centrada en la tecnología, pero miren esto, con la macro en contra, vuelvo a repetir, no seamos demasiado estrictos con este tipo de cosas. Bueno, sigamos.
El petróleo ha terminado con una subida del 2,42% la semana, después de todas estas bajadas de producción de la OPEP, pues al final parece que se ha estabilizado en el entorno de 80. La rentabilidad de los bonos americanos a 10 años terminaron al 3,51%, muy asustados por un dato que salió ayer, que fue el que perjudicó mucho a los bonos, terminaron cayendo mucho. El dólar terminó subiendo bastante, 0,45 contra el euro, 0,88 contra la libra, y al oro lo mató la subida del dólar. Todo esto vino por el dato de expectativas de inflación de la cifra de la Universidad de Michigan. Un dato, no sé, incluso hay algunos que creen que puede haber ahí algún tipo de factor estadístico que lo haya podido distorsionar, porque está siendo demasiado volátil en los últimos meses. Pero es que subió de repente las expectativas de inflación a un año del 3,6 al 4,6% de los consumidores. Mientras que, sin embargo, las expectativas de inflación a largo plazo quedaron estables en el 2,9. No sé muy bien qué hay por ahí, pero el caso es que este dato dio mucho miedo al mercado. Un mercado que una de las claves de la semana, la decimos ya, una de las claves de la semana fue que, o ha sido, que ha habido una acumulación de datos macroeconómicos negativos que dicen clarísimamente que la Reserva Federal tiene que dejar quietos los tipos de interés. Clarísimamente. Es que ha sido uno detrás de otro. Durante toda la semana hemos tenido datos bastante negativos. El jueves, por ejemplo, era doble. Salía un paro semanal mucho más alto de lo esperado. Tras la última revisión que se hizo, ahora están saliendo bastante malos esos datos. Y, sin embargo, un índice de precios a la producción que caía mucho. Que caía mucho. Si no fuera por eso que salió ayer del índice de expectativas de la Universidad de Michigan, durante toda la semana hemos tenido eso. Datos de inflación moderados, incluido el dato de IPC, que fue moderado, dentro de lo que cabe, la inflación subyacente más tensa, pero bueno, moderado, y datos de crecimiento malos. Por ejemplo, ayer tuvimos el de ventas al por menor, que quedó mucho peor de lo esperado, y de los últimos 9 meses, en 6 ocasiones, este dato de ventas al por menor ha salido malo. Entonces, el mercado, pues con todo esto, se ha montado una nueva película. Ya saben que cada pocos días tenemos que contar cuál es la película predominante en el mercado, y la película predominante del mercado ahora es que los tipos de interés pues van a dejar de subir, que puede quedar como mucho una subida más en mayo de 25 puntos básicos, y que a partir de ahí pues ya hay discrepancias. El mercado descuenta que habrá una bajada de tipos de 50 puntos básicos hasta finales de año en Estados Unidos. Cree que al Banco Central Europeo le puede quedar 2-3 subidas como mucho. Se ha filtrado por parte de Reuters esta semana, y esto es muy importante. Reuters tiene fuentes muy fiables dentro del Banco Central Europeo, que casi nunca falla, que el debate de lo que van a hacer en mayo va más por 25 puntos básicos que por 50, aunque los duros de, por ejemplo, Bundesbank, Banco Central Holandés y demás, están pidiendo 50, pero la mayoría parece que se inclina hacia los 25 puntos básicos. Siempre ha dejado claro Reuters que no tienen una decisión final definitiva. También hemos asistido durante la semana, y en esta línea, a una bajada del tono de los comentaristas de la Reserva Federal potentísima. Aunque aquí habla de que ayer Waller sí que fue duro. Waller dijo que la inflación demasiado alta, en fin, bueno, pero durante la semana hemos tenido muchos, y esto no se veía desde hacía un montón de tiempo, muchos comentaristas, muchos miembros de la Reserva Federal que han dicho que queda una subida más, que luego habría que hacer una pausa. Eso lo dijo Bostic ayer mismo, aún no lo pone, pero lo dijo también, o cosas así. La mayoría han dicho eso, han sido mucho más moderados. Entonces el mercado cree que el pivote ha llegado, y aquí, a partir de ahí, cuidado. Es lo que decíamos antes. Macroeconomía ya no explica las cosas como antes. ¿Por qué? Porque desde hace unos años, no sé, 10, 15 años,
ha entrado un factor que antes no estaba. Entonces, si miramos cómo se comportaba el mercado antes, pues vemos una cosa, pero ahora se comporta de otra manera, que es tema bancos centrales, que han tomado el poder los bancos centrales con su impresora de dinero fiat, de dinero FLA, de dinero fiduciario, como lo queramos llamar, basado en deudas, deudas y más deudas. Y como empiecen a darle otra vez a la impresora, yo creo que ese es el factor más importante. Lo vengo diciendo toda la semana en los vídeos de apertura o cierre, donde vamos comentando un poco las cosas como están. Lo vengo diciendo toda la semana. Aquí el factor más importante es lo que hagan los bancos centrales y el resto pasan a ser factores minoritarios. Si la Reserva Federal se calma y el mercado ve que empieza a bajar tipos este verano o algo de esto, ya veremos lo que pasa con la macroeconomía totalmente en contra. Vamos a ver qué pasa. Esto está complicado, pero esa ha sido una de las claves de la semana. Los bancos centrales parece que empiezan a dudar y esto se ha confirmado clarísimamente. Esta línea de pensamiento del mercado pues se ha confirmado al ver que los bancos centrales durante la semana de Canadá, Australia y Singapur han dejado quietos los tipos de interés. Canadá ya por segunda ocasión. Siempre se considera Canadá, Australia suelen ser canarios en la mina de carbón sobre lo que van a hacer el resto de bancos centrales. Todo parece que se puede ir calmando. Y ya digo, y los datos macro, pues también así lo han dicho. Sigamos. El MOC ayer, las órdenes Market on Close dieron un saldo muy pequeño vendedor de 150 millones, eso es muy poca cosa. Atención al VIX, menos 4% hasta 17,08. Ya saben que una bolsa se considera no volátil si se mueve por debajo de 20. Está muy por debajo de 20 el VIX. Todo está muy tranquilo. Volumen. El volumen sí que ha sido el volumen bajo ha sido una constante durante toda la semana. Hemos tenido una semana sin volumen, lo cual no es de extrañar, dado el lateral dentro del lateral que tiene el SP500. Está en un lateral dentro de un gran lateral donde está atrapado desde noviembre, suelo entre 1850, techo en el entorno de los 4220, 4250. Esto tiene muy poco análisis técnico. Si sigue dentro del lateral, puede hacer cualquier cosa, se puede mover de manera errática, abajo y arriba, dentro del rango. Por debajo de aquí sí que podríamos tener movimientos importantes hacia la zona 3500, y si rompiera la zona 4250, le podríamos dar un poco más de vidilla hasta 4300, teniendo en cuenta que en ese nivel está la pata de los calls vendidos en el collar de JP Morgan, y ahí suele haber mucho nivel, y si rompe eso, la tendencia bajista la damos por terminada. Recuerdo lo que pasó en Europa, cuando no se hace caso a estas indicaciones técnicas. Si rompe eso hay que dar por terminada la tendencia bajista, porque hace mucho que perdió la tendencia bajista, hace mucho ya de eso, porque si rompe eso está ya más que confirmadísimo que ha roto la media de 200 hacia arriba, y además estaría rompiendo el retroceso de Fibonacci del 50% de toda la caída de la tendencia bajista secular, y hasta ahora no ha habido ningún caso donde si se rompe ese 50% de manera clara, no ha habido ningún caso en donde los mínimos que quedaban atrás no hayan sido los mínimos de la tendencia bajista. Entonces esto es lo que hay desde el punto de vista técnico. Pueden pasar cosas muy importantes si sale del lateral, pero mientras siga en el lateral ahí puede estar 1000 años más, no sabemos. Y por lo tanto, pues como decía, el volumen bajísimo, pero bajísimo. Aquí habla un poco de los datos, de cómo las ventas al por menor pues quedaron peor. Sin embargo, el dato de producción industrial sorprendió al alza. Fue uno de los pocos que sorprendieron al alza a lo largo de la semana. 0,4% cuando se esperaba 0,2%, pero bottom line, donde estuvo el quid de la cuestión, como les acabo de decir, fue en el sorprendente dato de perspectivas de inflación a un año de los particulares, que sorprendió totalmente al mercado. No obstante, atención, esto que dice al final, de que Goldman sube su previsión tracking, o sea, esto lo van haciendo conforme salen los datos, van modificándolos, una especie de indicador
dinámico, su previsión para el Producto Interior Bruto del primer trimestre lo suben al 2,2%, reflejando que el consumo, pues en general, está siendo fuerte. No precisamente en ese dato de ventas al por menor, pero sí en otros datos. El índice de la Reserva Federal de Atlanta, el famoso Atlanta Now de Producto Interior Bruto, ha estado en los últimos días bastante preocupante porque bajó a 1,5%, pero ahora mismo la previsión está en más 2,5%. Entonces, este primer trimestre parece que va a ser bastante bueno, de momento. ¿Ayer quién subió más? Pues miren, ¿quién subió más? Precisamente de lo que estábamos hablando, la gran capitalización. Ahí se está refugiando la mano fuerte. La gran capitalización subió ayer un 2,90%. Y curiosamente, el segundo que más subió dentro de sus cestas raras, estos son cestas raras que tienen ellos, pues fue los valores financieros sensibles a los tipos de interés, 0,68, y curioso, los valores beneficiados por soft landing, que subieron 0,28. 0,28. Y esto creo que es la semana, lo que pone al lado. Sí, en la semana, la gran capitalización bancaria, que se me ha olvidado decir. La gran capitalización bancaria subió 5,08. Los valores financieros sensibles a los tipos 3,68. En fin, infraestructura 4,38. Los peores de ayer, pues los peores fueron los valores que no ganan dinero tecnológicos, que perdieron un 1,60%, y los valores pequeños del Russell 2000, que tampoco tienen mucho beneficio, menos 1,60%. Bancos regionales líquidos, menos 1,39%. En la semana, pues podríamos destacar, por ejemplo, pues los que tienen más cortos, con una subida del 4,66%. Como vemos, pues también ha habido bastante cierre de cortos. Y vamos a pararnos un momento aquí con lo de bastante cierre de cortos. Goldman durante la semana lanzó una advertencia, y esto es a lo que me refería antes, en que no todo lo explican los fundamentales ni siquiera el análisis técnico, sino que también hay que estar atentos a cuestiones de fontanería del mercado que en determinados momentos pueden ser más importantes que todo lo demás. Goldman lanzó una advertencia que han lanzado otros. Esto, por ejemplo, es de Crescat Capital, es un hedge fund bastante grande. Fíjense cómo están los hedge funds posicionados respecto al S&P 500. Fíjense cómo están posicionados. Esto es el nivel de cortos. Están cortos. Tienen el mayor nivel de cortos desde el año 2007. Vamos a ver qué pasa. En el año 2007 acertaron con ese nivel de cortos, pero en otras ocasiones que han tenido tantos cortos no han tenido tanto éxito, más bien han sido casi indicador contrario, como pasó aquí, como pasó por aquí. La bajada fue muy pequeña y luego les pilló. Vamos a ver, hay mucho corto. Esto de que haya mucho corto con los hedge funds no funciona para operar. Aquí lo vemos más claro en este gráfico de Bloomberg, el posicionamiento que tienen. En este caso se ve que es el mayor nivel desde el 2011. Este gráfico está más afinado que el que acabamos de ver antes. Esto funciona de la siguiente manera. Si hay tantos cortos, la pregunta es, ¿qué capacidad hay de abrir más cortos? Porque los fondos comerciales no abren cortos. Los fondos long only, que son los que mandan al final en las posiciones de medio plazo, esos no abren cortos. Los que abren los cortos son los hedge funds. Y otros agentes como CTAs, como inversores minoristas, pero sobre todo los hedge funds son los que más volumen mueven. ¿Cuánto corto más pueden abrir? Pues hombre, pueden abrir más, pero ya tienen, no sé cómo decirlo, la capacidad de apertura de cortos por debajo moderada. En cambio, el peligro que tiene esto es que al haber tantos cortos, ante cualquier chispa que saltara, que pudiera ser interpretada como alcista por parte del mercado,
pues esto podría tener un cierre de cortos masivo y provocar una subida totalmente inesperada, como pasó en Europa, donde pillara a todo el mundo desprevenido. Además, Goldman complementa esta advertencia de que hay muchos cortos en este momento, pues con una segunda advertencia de que la exposición a bolsa por parte de la mano fuerte es baja. No extremadamente baja, pero mucho más baja de lo normal. Es decir, poca exposición a bolsa en Estados Unidos, estoy hablando, y mucho corto. Pues ustedes mismos, la capacidad de bajada es pequeña porque hay muy poca bolsa y hay mucho corto. La capacidad de dar una sorpresa en algún momento por algún tipo de catalizador que apareciera, pues puede ser fuerte, lo cual no quiere decir nada. Simplemente son datos a tener en cuenta. Sigamos con la lectura del paper, me salto algunas cosas, habla del subidón que tuvo JP Morgan tras sus resultados. Este es otro factor clave que empieza esta semana. JP Morgan empezó muy bien, ya digo, un 7,55 para un banco de esta capitalización. De hecho, dice que fue el día con mayor subida desde el año 2020 y además se vio a hedge fund comprando en JP Morgan. Ayer publicaron JP Morgan, Citi, BlackRock y Wells Fargo y la verdad es que todos lo hicieron mejor de lo esperado. Tenemos una perspectiva de la temporada de resultados bastante negativa, pero de momento ha empezado con el pie derecho, ya veremos. Era evidente que estos grandes bancos no iban a estar afectados por la crisis bancaria que acabamos de ver. Más bien, lo que ha pasado es que les ha beneficiado, clarísimamente, ¿no? Porque han aprovechado depósitos que han llegado de los bancos regionales. Por cierto, durante la semana los depósitos bancarios en Estados Unidos han subido 60.000 millones de dólares. Parece que eso se vuelve a recuperar un poco. Bueno, aquí tienen un gráfico de los movimientos diarios de JP Morgan, como podemos ver. Nada parecido a lo que se vio desde el año 2020, la subida en un día. Fue tremendo. Dice que los fondos solo largos y los hedge fund terminaron con perfiles bajistas al cierre, no muy grandes, pero digamos que ligeramente bajistas, tanto los solo largos como los hedge fund. En factores dice que se vendieron crecimiento y value, mientras que momentum fue comprado a lo largo de la sesión. Otro factor importante es que los hedge fund compraron energía, el sector energético, con la mayor velocidad de compras en los últimos 3 meses. Atención ahí, que está entrando dinero. Y aquí tienen cuántos van a publicar resultados a lo largo de los próximos días. Realmente lo más importante lo vamos a tener esta semana que viene, no la otra. Esta semana que viene, no la otra, y las dos siguientes. Ahí donde se van a concentrar todas las publicaciones. Para la semana que viene yo destacaría Tesla y Netflix entre los más importantes que van a publicar. Pero la semana que viene no es precisamente donde más volumen vamos a ver. Aquí lo tienen separado por sectores, por las semanas. La semana que viene sería esta. La del 17 al 21, como vemos, solo van a publicar un 14% de las compañías. A la semana siguiente ya serán 42%. La semana del 24 al 28 y la del 1 de mayo en adelante un 24. O sea que la gorda es esta semana que viene, no la otra, pero bueno, la semana que viene ya vamos a tener un 14%. De momento solo han publicado en esta semana el 4% de las compañías. Y con ese 4%, que es muy poquita cosa, pues de momento los resultados que se han obtenido son estos. Lo tienen aquí en la tabla, voy a agrandar para que se vean los números de abajo, que es lo importante. Bueno, pues tendríamos que en el SP500 han publicado 90% mejor de lo esperado, de ese 4% solo que llevan, es decir, 20 valores. Los 20 valores que han publicado, 90% ha sido por encima de lo esperado y 10% por debajo de lo esperado. En consumo 100%, cuidador de la salud 100% mejor de lo esperado, en financieros 86% mejor de lo esperado, en industriales 80%, información, tecnología de la información 75%. Y aquí publican pues una nota interesante, dice que ahí sus especialistas dan una lista de
de posibles posicionamientos respecto a la publicación de resultados para diferentes valores. Pues ahí tienen un poco lo que piensan ahora mismo. Y aquí sigue la lista. Si les interesa, pues paran el vídeo y lo pueden ver con calma. Aquí lo tienen más detallado. Fíjense, Meta, que está ahí arriba del todo, se suele mover endiabladamente. Dice que en flujos habría que destacar que los CTAs aflojan con sus compras, pero que vuelven poco a poco, que van a volver poco a poco las recompras. Recuerden que cada compañía que da resultados a los 3 días ya puede hacer recompras. Por ejemplo, JP Morgan ayer dio resultados, por la semana que viene ya puede empezar con las recompras. En cuanto liberen las recompras, miren las previsiones que hace Goldman de recompras, son bestiales. Vamos a tener este año récord histórico de recompras, así que esperen que abran la espita, cosa que no tardará mucho. También recuerden otra cosa, aquí no lo dice, pero hay un factor estacional. Bueno, aquí está lo que hay en cash para terminar y ya cerramos el paper. Decía que no debemos olvidar que hay un factor estacional bastante importante por estas fechas, que es el factor estacional impuestos, que hace que este mes de abril tenga una tendencia estacional pues bastante positiva. No siempre funciona, pero la mayoría de los años sí. Hay que recordar que este año, por ejemplo, se pueden hacer ingresos en los planes de pensiones en Estados Unidos con efecto retroactivo fiscal deducible, vamos, al año anterior, al 2022, hasta el 18 de abril. Ahí va entrando dinero en los planes de pensiones, que los planes de pensiones lo van destinando a renta fija también a bolsa, sobre todo a bolsa, porque allí tienen más costumbre de invertir en renta variable. Como el último día es el 18, pues aún mientras terminan de ingresar y todo, prácticamente hasta finales de abril, este efecto de las entradas de dinero por los planes de pensiones pues va a seguir estando ahí. Es un efecto positivo y que puede suplir el que estemos en blackout de recompras. Y ya a partir de primeros de mayo, pues ahí volverían las recompras en todo su esplendor. En este momento es el factor más importante de las entradas de dinero. ¿Recuerdan lo que les decía al principio del vídeo? Que hay factores de fontanería del mercado que si no los tenemos en cuenta, por mucho macro riguroso que sigamos e incluso técnico posiblemente no acertemos. Si nos limitamos a decir si los resultados salen malos, la bolsa no sube. Eso no es así, porque los últimos años ya han visto en el paper de Nocerino que acabo de cerrar la brutalidad de dinero que entra en recompras. Entra en recompras más dinero de lo que meten las manos fuertes y las manos débiles juntas en bolsa. Es una barbaridad de lo que estamos hablando. De hecho, en los últimos años, en los últimos 10 años, si elimináramos el factor de recompras de acciones propias, la bolsa habría bajado todos los años. Los flujos habrían sido negativos todos los años. Estaríamos en una tendencia bajista secular de una década. Hay que tener en cuenta cosas como esa. Y esas recompras no dependen tanto de que la macroeconomía esté bien o mal. Pueden estar haciendo recompras con la macroeconomía mal y con la macroeconomía bien, y con la bolsa alta y con la bolsa baja, y con el PER alto y con el PER bajo. Ahí tienen un ejemplo claro de a lo que me refiero con esa capacidad distorsionadora que tienen muchos factores de fontanería del mercado, con los cuales, si no contamos, no entendemos nada. El segundo factor, distorsionante de fontanería de mercado habitual, pues lo que les acabo de decir de los bancos centrales. La dependencia que tenemos del dinero de los bancos centrales es brutal y podemos estar fatal que los bancos centrales intervienen como están haciendo siempre porque ya la pelota de deuda es tremenda. De ahí que el Bitcoin se esté recuperando tanto, porque hay una crisis de creer en la moneda fiduciaria. Que hay que tener ya muchas tripas para creer mucho en la moneda fiduciaria. Pues toda esa crisis bancaria y estas dudas sobre la impresora y todo esto es lo que ha propiciado esta subida del Bitcoin, claramente. Por cierto, perdón, que ya lo comentábamos la semana pasada, que tenía ahí un lateral. En caso de romperse prometía buenas maneras. Y al final así ha sido. Ahora está en otra zona de resistencias en este momento. Bueno, pues ¿quieren que veamos más en profundidad hasta qué punto nos puede llevar a operar erróneamente y
que se vea un poco la dificultad que tiene el mundo de la inversión, la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, lo difícil que es y qué complicadísimo que es para todos, pues vamos a investigar en una cosa. A ver, decía que tengo amigos y clientes que han decidido que la única posición viable es estar cortos por una deducción muy sencilla, porque viene una recesión en Europa y en Estados Unidos y los beneficios empresariales van a bajar. Entonces, si los beneficios empresariales bajan, la bolsa va a bajar, concluye. Cuidado con eso. Igual que lo contrario, como los beneficios empresariales van a subir, la bolsa va a subir. Eso es un análisis que sigue muchísima gente, tanto en el mundo institucional como en el mundo particular, y no funciona. Eso no es una guía buena. Vamos a verlo, esto un poco más a fondo. Pueden leerlo en este paper, que es gratuito. Basta con que pongan en internet el título, que lo tienen aquí, y se lo podrán descargar en formato PDF. Se llama El poder de la información fundamental para explicar los retornos de los valores. Bueno, pues son profesores, no precisamente de universidades poco conocidas. Aquí hay uno de la Universidad de Yale, aquí hay otro de la Universidad de Columbia y por último, pues aquí hay otro profesor de la Universidad de Ceilán. Esto está hecho en julio del 2020. Bueno, vamos a ver el abstracto, porque el estudio es muy complicado, con mucha formulita estadística. Vamos a leernos esto. Vamos a traducirlo con el traductor. Bien, vamos a usar el DeepL, como siempre. Yo se lo aconsejo totalmente, ¿eh? El del Google sale muy deficiente la traducción, pero con este del DeepL la verdad es que queda bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Bueno, pues a ver, lo que dicen los autores, repito, Universidad de Yale, Universidad de Columbia, no son precisamente advenedizos. Atención a la primera frase. La literatura previa, estamos hablando de que esto se hizo en el 2020, no hace tanto. La literatura previa muestra que los beneficios han llegado a explicar menos movimientos del precio de las acciones a lo largo del tiempo. ¡Ostras! Primera frase. Hay muchas personas que están operando exclusivamente por esa previsión de que si va a venir una recesión van a caer los beneficios de las empresas y por tanto me pongo corto para ver lo que puede pasar. Y luego estos científicos económicos van y sueltan en la primera frase que los beneficios han llegado a explicar poco el movimiento de los precios a lo largo del tiempo. Cuidado con eso. Lo que sugiere que la información fundamental de la empresa se ha vuelto menos importante. Claro, los bancos centrales, las historias, las recompras, y lo estoy diciendo. Seguimos. En este trabajo sustituimos como medida de la información fundamental de la empresa, está mal traducido, sustituimos los beneficios, los resultados, como medida de la información fundamental de la empresa, por, que es que está muy mal traducido aquí, no sé qué le ha pasado al traductor, suele ser bueno, pero aquí se ha despistado, por las previsiones. Las previsiones. Está muy mal traducido esto. Bueno, en los años posteriores, vamos a volver aquí porque lo de arriba está mal traducido. En los años posteriores a 2003, los beneficios anunciados explican aproximadamente el 20% de la rentabilidad anual. Casi el doble que antes. ¿Ustedes están viendo esas cifras? Y se ponen muy contentos porque dicen que la información fundamental ha pasado a ser más importante y no menos a la hora de explicar la rentabilidad de las acciones. Vale. Estamos contentos porque ahora lo explican más, pero ¿ustedes han visto las cifras? Dice que desde el 2003 hasta el 2003 solo explicaban los beneficios anunciados el 10% de la rentabilidad anual de las acciones. Ojo, ¿eh? Y ahora, que es un gran momento, según los científicos, los beneficios anuncian el 20%. Perdón, los beneficios solo explican el 20% de la rentabilidad anual de las acciones. Por favor, tomen nota de esto y pónganselo en el corcho.
Lo digo con toda la buena intención, porque a mí yo he tenido la tentación también de esto muchas veces. No, aquí lo único que tiene que contar es que como viene una recesión, los beneficios van a bajar y hay que ponerse corto. Pues a lo mejor sí, pero no por eso. Será por más cosas y habrá que tener en cuenta muchos más factores, pero no te pongas corto ni largo porque tú esperes que los beneficios salgan mejor o peor. Y en esto tiene una labor contaminadora enorme, pues toda la prensa económica de Estados Unidos sobre todo, que es en la que se basa el resto de prensa, porque es que tú te ves los titulares del Wall Street Journal, te ves los titulares del Financial Times y todos estos periódicos grandes, y ellos hablan como si la correlación entre los resultados de las empresas y lo que hace la bolsa después fuera del 100%. Del 100%. Cuidado con esto. Ahí lo pone bien claro. Vamos a ver algunos gráficos que son muy concluyentes. Miren este gráfico que lo dice todo y creo y espero por favor que esto sirva para hacer reflexionar. Yo no sé si sirve de algo lo que digo normalmente, porque yo qué sé, yo fallo más con una escopeta de feria. Pero es que esto estoy absolutamente convencido de que debo avisar sobre esto. Relación entre los retornos anuales de la bolsa y los cambios en los beneficios. El último cálculo lo hacen en 2017. Miren exactamente cuál era la correlación. Cuando han hablado del 20%, el 10%, todo eso, hablaban del promedio. Pero miren, como antes explicaban más, pero explicaban como mucho un 20%. Pero es que ahora es cero. En el 2017, la relación entre los resultados y lo que hace la bolsa era cero. En el 2013 era cero. En el 2015, que fue muy alta, fue del 7. ¿Ustedes son conscientes de esto? Del error tan grave que estamos cometiendo, que está cometiendo los medios de comunicación norteamericanos, anglosajones, que nos contagian al resto de medios de comunicación, de que tendemos, y yo mismo he cometido este error 1000 veces, a decir, como los resultados van a ser malos, la bolsa va a caer. Como los resultados van a ser buenos, la bolsa va a subir. Bueno, ya ven lo que hay. Esta es la realidad. Y ahí sí que sube, como han dicho antes, cuando nos vamos a las previsiones. O sea, aquí lo que se refiere es que una cosa es el cambio en los beneficios bajan, la bolsa sube, los beneficios suben, la bolsa baja, o no tienen ninguna correlación. No hay ninguna correlación últimamente. Por increíble que pueda parecer, estamos hablando de retornos anuales, no a corto plazo. Puede que en el corto plazo sí que haya más correlación. Y aquí se refiere a los anuncios, a las previsiones, a los informes que facilitan las empresas. Es decir, no al cambio físico real absoluto de los números de los beneficios, ahora suben un 7, ahora bajan un 5. Aquí habla de los anuncios, el informe completo, y este sí. Este tiene un 20% de correlación con lo que hacen anualmente los retornos de la bolsa. Un 20%. Pero señores, eso es una porquería. No se puede operar en función a esto. Cuidado, por favor, vuelvo a advertir. Porque el 80% de lo que va a hacer la bolsa este año, el 80% no va a depender de los resultados de las empresas. Y esto no lo digo yo, lo dice la ciencia económica. Y este no es el único estudio, ¿eh? Si se van a la bibliografía del estudio, pueden ver más estudios si están interesados en hacerlo, pero no sé si está la bibliografía delante o detrás o dónde la han puesto. Bueno, está por ahí. Pero hay montones de estudios que indican exactamente lo mismo. Vamos a seguir viendo esto. Les voy a poner el enlace porque me parece valiosísima esta herramienta. Lo tienen aquí, macrotrends.net. Bueno, ahí lo pueden copiar el enlace. Voy a oscurecerlo para que se vea bien, por si no lo ven bien, aunque nunca se sabe. Bien, es súper interesante esta herramienta porque aquí te comparan el beneficio por acción del SP500 promedio y el SP500. Entonces, si lo ponemos en todos los años, decimos, ¿cómo dices tú que no? Mira qué correlación tiene. Una correlación total. El SP500 baja, los beneficios bajan, tal. Bueno, visto así, muy apretado puede que sí.
Pero si esto ya no lo aprieto tanto, esto empieza a complicarse. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. 1990. Los beneficios empresariales pasan de 23,69 a 15 a 16. Como ven, una bajada muy fuerte. ¿Qué hace el SP500? Le es absolutamente indiferente. De hecho, hay una recesión y mientras los beneficios bajan, el SP500 sube. Luego hay otro parón en los beneficios empresariales en el año 90 y tantos, 98, y el SP500 sube violentamente. Le da lo mismo. Aquí llega la crisis del 2000, llega la recesión, las empresas tecnológicas empiezan a caer como fichas de dominó, primero baja la bolsa y luego bajan los beneficios. Aquí sí que hay correlación, empiezan a subir los beneficios y la bolsa sigue cayendo, no hace ni caso. Y ya a partir de aquí, cuando la bolsa había caído otro tramo durísimo más, empieza, ¿sabes? Como ven, parece que haya mucha correlación, pero luego en el ajuste fino la correlación es bastante dudosa. Año 2008. Aquí sí que hay una cierta coincidencia, empieza a subir la bolsa, los beneficios suben, pero luego hay una fuerte caída de beneficios, no hace caso demasiado a la bolsa, solo es un periodo de turbulencia, en fin, según como lo miremos. Y si nos vamos a años más recientes, pues como podemos ver, en el año 2014 empezaron a caer los beneficios empresariales bastante, o en una caída bastante potente, y la bolsa se limitó a quedarse en lateral. No hizo mucho caso. Y empezó a subir de nuevo con fuerza aquí en marzo del 2010, en enero del 2016, y los beneficios empresariales no se empezaron a recuperar hasta julio del 2016. Si tú hubieras estado esperando eso, pues el SP500 se te va de 1940 a 2100 no sé cuánto. Aquí los beneficios empresariales siguen subiendo, pero la bolsa tiene una bajada importante. Aquí los beneficios empresariales empiezan a bajar exactamente igual que la bolsa se para en seco, estamos en el 2020, los beneficios empresariales, 2020 es un ejemplo clarísimo, la bolsa empieza a subir a partir de abril del 2020, mientras que los beneficios no se recuperan hasta enero del 2021. Los beneficios no pararon de caer y sin embargo la bolsa se estaba recuperando brutalmente. Si hubiéramos esperado a que los beneficios mejoraran, nos habíamos encontrado que un SP500 que llegó a caer 2.584, cuando los beneficios se recuperan, está ya en 3.714. Entonces, aparentemente sí tienen correlación, pero como han visto en el otro paper, no tienen nada más que un 20% de correlación en la rentabilidad anual del índice y sobre todo los desajustes son tan importantes que si operáramos exclusivamente por los beneficios, pues podemos tener disgustos bastante serios, tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, lo que pretendo decir durante todo el vídeo es que tengamos en cuenta muchas otras cosas más y que no hagamos análisis tan simples, porque esto no funciona así. Respecto al tema de las recesiones, ojo con la recesión en Europa, porque todo parece indicar que va a ser más moderada de lo que parecía, y en Estados Unidos ahí ya sí que hay otro tema. Ahí los indicadores macroeconómicos están advirtiendo de que la cosa se pone fea, pero ojo, porque eso no significa nada. Se puede poner la cosa muy fea, pero después de una tendencia bajista secular como esta, como la Reserva Federal empieza a bajar tipos y el mercado empieza a ver otra vez ese tipo de apoyo y todo eso, pues a lo mejor no pasa exactamente lo que esperamos. Aparte de que siempre hay un millón de cosas que van a aparecer y que ahora ni sospechamos. Para bien y para mal. Por ejemplo, una cosa que podría ocurrir, imagínense que nos levantamos una mañana
y China ha invadido Taiwán. ¿Por qué no? Las cosas están cada vez peor, la tensión geopolítica en la zona es realmente muy grave, no tenemos una bola de cristal. China es una dictadura, no toma las decisiones en función de una serie de procesos, de consejos, de gente que haya sido elegida popularmente. Hay un señor, que es el señor Xi, que decide si va a haber una guerra o si no va a haber una guerra. Punto. Y puede pasar cualquier cosa cuando se depende de la voluntad prácticamente del dictador, de esa sola persona, que es la única que decide. ¿Y si invade Taiwán? ¿Cuál es el problema que se invada Taiwán? Aparte del lío que se puede montar con Estados Unidos, que aquí sí está como muy implicado, está el tema de los semiconductores, de la preponderancia que tiene la fabricación de semiconductores en este momento en Taiwán. Una sola compañía de Taiwán, por cierto, de la que se está saliendo Warren Buffett, que ha tenido ahí bastantes acciones últimamente, tiene una cuota de mercado de todos los semiconductores que se producen en el mundo enorme, ha llegado a tener la mitad, esa sola empresa. Si hay una guerra, ¿qué pasaría con esa producción de semiconductores? Aparte del drama humano y de la que se puede liar ahí. Bueno, las guerras al final no acaban por mover mercado, pero esta, por sus implicaciones económicas con este tema de los semiconductores, y desde luego a corto plazo sí, como se vio en la guerra de Ucrania, podrían provocar una inestabilidad enorme por mucho análisis que hagamos. Estamos en tiempos muy difíciles que requieren un análisis más cortoplacista que nunca en este momento. No tenemos el terreno despejado para análisis de largo plazo y de cosas de estas. Hay que moverse un poco en función, bajo mi modestísimo punto de vista, en función de las cosas que vayan pasando. Y estar con la mente abierta hacia cualquier dirección. Más cosas interesantes durante la semana. Pues interesante este gráfico que se ha publicado en Bloomberg con la cesta de Goldman. Ya digo que Goldman hace unas cestas interesantísimas con los valores favoritos de los inversores minoristas. Como podemos ver, desde el año 2021, donde se tocó techo, pues esta cesta de valores favoritos de los minoristas pues están acumulando pérdidas muy importantes aún en este momento. No han llegado ya a recuperarse nunca. Todo esto quedó muy atrás y parece que se necesitaría muchísimo tiempo para volver a recuperar. Al final, esto también es una lección de que ojo con las modas, ojo con que todo siempre sube, ojo con que la bolsa siempre sube, según qué bolsa, según qué sector, según qué. Esto ya veremos lo que le puede costar para volver aquí, si es que lo vemos. Otro tema importante que publicaba ayer SpotGamma, pues que fíjense cómo la operativa en opciones 0DTE, la famosa operativa de la que hemos hablado muchas veces, estas opciones a muy corto plazo que usa la mano fuerte para hacer intradía, bajó mucho la operativa en la crisis bancaria, pero ahora que está la situación más tranquila, pues se ha vuelto a incrementar muy notablemente. Y otra vez la operativa en este tipo de opciones 0DTE, es decir, la operativa intradía por parte de las manos fuertes, pues está siendo bastante notable. Uno de los gráficos más importantes de la semana ha sido este, es el índice de Kansas City de estrés en el sector financiero, ¿no? Y ojo a qué nivel de estrés estamos. Estamos aquí, no se había visto un estrés financiero tan alto desde el crash del COVID, y antes del crash del COVID no se había visto un estrés financiero tan alto desde el año 2008. Esta altura del estrés financiero tiene los mismos efectos macroeconómicos que subidas de tipos de interés. Podríamos estar hablando de que un nivel de estrés financiero como este puede equivaler a que la Reserva Federal, en lugar de estar al 5, estuviera casi al 6% de intereses. Esto es otro factor más importantísimo y del que ya debe estar tomando nota la Reserva Federal para pensar que los tipos van a tener que pararse. Porque esto es lo que quería la Reserva Federal, que este estrés financiero ralentizara el crédito, lo está ralentizando, lo está complicando y esté ralentizando la actividad, evidentemente. Y se ve aquí clarísimo en este índice, que son consultas que se hace a los hogares, sobre si ven la obtención de un crédito más fácil o más difícil que hace un año. Como podemos ver,
tiene la peor lectura desde que el estudio se inició en el año 2013. Es decir, que los hogares reconocen que ahora mismo la dificultad para obtener un crédito es mucho mayor que antes. En cuanto a flujos, el inversor grande lo sigue teniendo claro. Se va el dinero de Estados Unidos, ya ven que no se consigue que haya entradas de dinero ahí, y el dinero se está moviendo por Europa y por China. Europa sería la línea azul y China la línea roja. Atención también a la variable M2 en Estados Unidos, con un decrecimiento como nunca antes se había visto en la historia. Creo que está bastante claro con este indicador, que es un poco el que mide la cantidad de dinero desde un punto de vista básico que hay en el sistema en Estados Unidos. Creo que es evidente que la Reserva Federal sí ha tenido ya efectos. Acabamos de ver otras cosas y este es otro, que están afectando ya seriamente a la economía. Es decir, los tipos de interés, claro que están haciendo efecto, simplemente necesitaban tiempo. Y creo que no hay un gráfico más claro que este, ¿no? Por cierto, siempre que este indicador ha decrecido bastante, nunca había decrecido tanto como ahora, pero siempre se entró en una recesión. Siempre se entró en una recesión. Estados Unidos lo tiene más complicado. El grado de la recesión es lo que sería clave. ¿Cómo de grave será la recesión? Pero parece que la recesión sí que va a estar ahí. Bueno, pues nos vamos al paper de Hartner para terminar, como todas las semanas, que como siempre pues viene con un montón de cosas interesantes. Vamos a traducir estos 3 primeros párrafos porque tienen bastante enjundia, a ver si el traductor se porta mejor y nos hace una traducción de mejor calidad, ¿no? A ver, el gran dibujo del mercado, el panorama general. El nuevo tema favorito de todos, la devastación del dólar estadounidense. El dólar ha caído un 11% desde septiembre. Ha caído mucho el dólar. Esto lo acertó. Esto sí que lo ha avisado en numerosas ocasiones que el dólar iba a caer. Si tenemos en cuenta que el pivot de la Reserva Federal pues parece que está más cerca que el pivot del Banco Central Europeo, pues esto podría seguir así. Desde un punto de vista técnico, pues vamos a ver inmediatamente reflejado esto que estamos diciendo. Y atención porque el euro, tras haberse apoyado en la media de 200 más o menos en la corrección reciente que tuvo, una corrección pues así a ojo se ve que como un tercio de la subida anterior, todo muy normal, ha vuelto a tirar y si rompiera este máximo anterior, pues deberíamos esperar que se fuera como poco a esta zona 1.14, 1.15. La tendencia alcista del euro a corto plazo pues está bastante claro, está respetando esta directriz alcista que podríamos echar por aquí. Y cuidado, por lo tanto, para quien tenga inversiones en dólares con la cartera sin cubrir, porque aún podría tener otro tramo importante al alza que podría hacerle daño en esta ocasión. El sistema sencillo basado en el SAR dio largos por encima de este nivel otra vez. Más o menos, como podemos ver ahí. Seguimos, el oro por encima de 2000 ha sido una de las notas también importantes de la semana, como el oro se sigue manteniendo claramente por encima de 2000, el Bitcoin por encima de 30.000. Dice que el tema secular correcto es déficits, deuda y geopolítica. Pues le damos toda la razón, es lo que hay. El dólar, por lo tanto, estaría entrando en el cuarto mercado bajista de los últimos 50 años. Aquí lo ha traducido mal, me cachis cómo hasta estoy. Alcistas en oro, petróleo. Euro, acciones internacionales. Que lo pone al final, pone la palabra alcistas al final. Alcistas en oro, petróleo, euro, acciones internacionales. Pero el pesimismo es tan alto en este momento. Recuerden lo que decía Goldman también sobre el pesimismo excesivo, y los recortes de los 200 puntos básicos de la Reserva Federal están descontados desde junio hasta las elecciones. Recuerden que las elecciones son en noviembre del 2024, queda como año y medio.
busquen un rebote en el dólar después de que la Reserva Federal termine el ciclo de alzas el 3 de mayo. O sea que su primer pronóstico es que el dólar rebotará a partir del 3 de mayo cuando termine el ciclo de subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Luego sigue diciendo que la inflación se ralentiza, que el ciclo de subidas de la Reserva Federal ha terminado, o sea, Harney ya da por hecho que el pivot está aquí, no, para él no hay dudas, y que las expectativas de recesión son universales, pero que considera que la rentabilidad del bono americano a 30 años no puede romper por debajo del 3,6%, donde tiene su media de 200. Fíjense lo que acaba de decir Harney, estratega jefe de Bank of America, uno de los bancos más grandes del mundo. Está hablando de la media de 200. ¿Se dan ustedes cuenta, queridos y muy queridos además escuchantes institucionales, que hay que mirar los gráficos también? Que no pasa nada, que no es nada malo. Este señor es el jefe de estrategia Bank of America y está diciendo que la media de 200 va a ser un soporte muy, muy importante para los bonos ahí, que no van a bajar mucho más de ahí. Porque ya hemos negociado un IPC del 8%, donde llegó a estar, a un 4%. El mercado laboral aún no se ha resquebrajado, lo cual puede contener la mejora de los bonos, y el déficit público de Estados Unidos crece demasiado rápido. Creo que nadie podemos decir que esto no sea así. Los próximos 6 meses considera que serán de recesión, que se hablará de la recesión y se hablará de recortes de la Reserva Federal. Esa es su opinión. Lo mejor es saber quién va ganando. Entonces, pues dice que aquí pone unos ETFs que mientras se muevan por debajo de los niveles que él pone, pues considera que todo eso sería recesivo y, sin embargo, si esos niveles que él pone ahí se mantuvieran, estaríamos hablando de un aterrizaje suave o de un no aterrizaje. Aquí tienen un gráfico de los mercados bajistas del dólar, dice que este es el cuarto. Y, por cierto, que aquí tienen su indicador Bull and Bear, que se queda estable en el 2,3 por tercera semana consecutiva. Recuerden que daría señal de compra si se mete por debajo de 2. Los flujos de la semana son de otro dineral entrando en cash, 51.600 millones de dólares. El cash es una competencia en Estados Unidos muy difícil de batir para la bolsa. Un 5% de interés a corto plazo y sin riesgo, pues a ver, ¿no? Sin embargo, ha entrado dinero otra vez esta semana, 43.900 millones de dólares a bolsa, por fin. Hacía un siglo que no entraba 2.300 millones de dólares a bonos y 500 millones de dólares a oro. En bolsa aquí lo tienen, en Estados Unidos solo han entrado 4.900 millones, han salido 1.000 de Europa. Y entonces, ¿dónde está el resto de entradas? Porque dice 43.900 millones, pues no sé, estará más abajo. Vamos a ver si lo vemos más abajo, porque ya me sorprende un poco eso. No sé si se han equivocado o qué. Pues sí, el dato estaba mal. Son 3.900 millones de dólares de entrada. Ese dato de arriba está mal. Ojo, ¿eh? Y ahora que hay un párrafo que me inquieta porque hay una frasecita que no lo termino de entender. Tendré que ver sucesivos papers, pero francamente no estoy seguro de lo que quiere decir aquí y puede ser un cambio estratégico importante y no lo entiendo bien. Es este párrafo. Vamos a traducirlo con el traductor. Dice literalmente, posicionamiento, sentimiento bajista, con 5 billones de dólares de entrada en efectivo. Ahí lo tenemos claro. Aquí seguimos siendo osos pacientes en un mundo de osos impacientes. Es decir, él considera que permanece en posición bajista paciente en un mundo donde los bajistas son muy impacientes. Entonces, aquí hace su típica expresión de que el rebote del SP500 se disuelve, no sé por qué no ha traducido la palabra, sería se desvanece en 4.100, 4.200, y esta es la frase que no entiendo.
mejor alza táctica desde aquí. Aquí literalmente dice eso. Mejor alza táctica desde aquí. No entiendo si se refiere a que si llega al 4.200 y lo pasa, entonces sí que habría que ponerse alcistas. Porque también había pensado que a lo mejor lo que quiere decir es que aquí, donde estamos ahora, se puede comprar y cerrar, pero claro, es que está ahí, no tiene sentido. O si lo que quiere decir es que esta subida ha sido una buena alza táctica porque él la pronosticó, de hecho, que podía llegar a 4.200 y ya está, y solo quiere decir eso, es el problema de hablar con frases tan cortas. Mr. Harnett, es usted muy bueno, pero por favor, sea un poco más explícito porque yo no entiendo esto que quiere decir, así que lo dejo abierto. Dice que hay dificultades con los activos inmobiliarios basados en oficinas, sobre todo, y que los bancos regionales tienen mucha exposición a eso. Siguiente párrafo también es importante, dice que entramos en una nueva era donde hay guerra, donde hay aislacionismo geopolítico, donde hay populismo. ¿Qué razón tiene? O sea, en todo. El populismo ya reina en todos los países importantes del mundo, el aislarse, ¿no? Geopolíticamente hablando también, los excesos fiscales, vaya que si hay excesos fiscales, no le puedo dar más la razón. La intervención estatal, no le puedo dar más la razón, es muy exagerada y rozando ya el que nos están quitando las libertades en todos los lados. La regulación, al final, él cree que estamos condenados a una inflación no muy grave, pero sí alta, en el entorno 3-4%, a que se queden los tipos de interés en un entorno del 3-4%. A mí esto tampoco me parece tan grave, la verdad, pero bueno. Y esto sí que es importante, y a tener un retorno máximo de un 3 o un 4% para tanto los bonos como las bolsas en el medio plazo. Solo un retorno del 3 o 4%. Yo coincido bastante. Yo creo que hasta que no se inicie una clara nueva tendencia secular alcista, estamos condenados a la guerra de guerrillas, a espabilarnos, a tomar nuevas estrategias. Yo estoy añadiendo nuevas estrategias para posibles laterales o para posibles mercados en rango, y las estoy intentando implantar ya y a toda velocidad. Porque creo que esto tiene razón, no podemos esperar tanto del mercado. Y en sus recomendaciones dice que él ve clara una cartera larga, 25% en cash, 25% en oro, 25% en commodities y 25% en una mezcla de bolsas internacionales, incluidos los emergentes. Esta es una cartera típica que él recomienda. Largos también en pequeñas compañías según él, en industriales, bancos, y sin embargo cortos en la cartera 60-40, en bonos, en dólares, en valores de Estados Unidos, aquí creo que les sobra una coma, larga capitalización y tecnología. Bueno, es lo que él dice. Posibles sorpresas alcistas, o me voy a pasar un poquito de la hora, pero es que hay mucha chicha aquí y hay que analizar. Posibles sorpresas alcistas que pudiera haber. Cisnes blancos. Es muy importante este apartado, muy importante. Aquí se lo he traducido a la importancia. A ver, el primero es el más claro de todos, que termine la guerra en Ucrania. Eso sería un cisne blanco, eso podría darle alas a todos los mercados si un día nos levantáramos con que hay un acuerdo de paz o un alto el fuego, alguna cosa de estas. Este tema es curioso, dice que la inmigración más el chat GPT puede llevar a la desinflación, carrera armamentística en el gasto tecnológico. Este también es importante, nueva cultura fiscal de rescate, por lo tanto, no recesión o una recesión menor. Y esto tiene más razón que un santo. ¿Por qué vender cuando los políticos entran en pánico tan fácilmente? Es que es lo que hay, es que tiene siempre razón. Las acciones son menos peligrosas que los bonos. Dice, bueno, esto supongo que se referirá a la nueva interpretación que le podría dar el mercado. Cisnes negros, pues un aterrizaje duro después de las fortísimas subidas de la Reserva Federal. Un evento de crédito, de esto hemos hablado muchas veces.
esta manía de las intervenciones estatales tan generalizadas en todos los sitios, incluido España, incluido Europa, incluido Estados Unidos, podría llevar a una productividad más baja y a unos beneficios empresariales más bajos. El cisne negro evidente, que ya lo hemos comentado nosotros antes, es que hay una guerra en Taiwán, desgraciadamente, que no se puede descartar. Y aquí ya lo dejamos porque habla de bastantes cosas más, pero bueno, la esencia de su pensamiento ahora mismo pues es este. Nada más, como digo siempre, tienen todos los datos, hagan el caso justo, recuerden, no me hagan mucho caso a mí personalmente, yo me equivoco muchísimo. Lo que tienen que hacer ustedes es hacer su propio análisis y recuerden que nada de lo que hemos dicho aquí constituye una recomendación de ningún tipo. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, como ya les he comentado antes también. A nivel de vídeos, pues me despido hasta el lunes, donde analizaremos juntos a partir de las 8:30, pues cómo vayan las cosas en Europa a esas horas. Les deseo que pasen muy buen fin de semana, que descansen y reflexionen mucho, que este mercado es muy difícil, tengan la mente abierta hacia cualquier dirección. Aquí puede pasar absolutamente de todo. Ahora ya depende de su propio análisis llegar a conclusiones. Hasta el lunes. Muchísimas gracias.